Damos gracias al Señor. Busque Proverbios 6. Proverbios 6. Versículo 16 al 19. Vamos a ir por la Biblia tocando el tema del orgullo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que el orgullo nos compete a todos. Y vamos a Proverbios 6, 16 al 19, aunque vamos a enfocarnos en una frase para comenzar ahí, el versículo 17. Hay otras cosas también que, aunque nacen del orgullo, no las vamos a tocar en este pasaje, pero quiero empezar con un pie forzado en esta cosa, por este pasaje. Amén, ¿lo tienen? Proverbios 6, 16 al 19. Hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con toda el alma. ¿El Señor qué? Detesta, o abomina, o odia, o aborrece, depende de la traducción que usted tenga, ninguna palabra bonita. Hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con toda el alma. La primera que vamos a ver hoy es los ojos altivos, pero también vamos a leer la siguiente: la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, la mente que maquina planes inicuos, los pies que se apresuran a hacer el mal, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor odia, que el Señor detesta y que el Señor le hace la guerra, que el Señor no tolera. Y una de ellas son los ojos altivos, la mirada orgullosa, la mente soberbia. Y eso está ahí en esa primera frase del versículo 17. Y yo quiero hablar hoy un poquito sobre cómo podemos hacerle guerra al orgullo en nuestras vidas. Amén. Guerra al orgullo en nuestras vidas. Si Dios le hace la guerra, si Dios no lo tolera, si Dios lo detesta, es porque es importante que nosotros también seamos conscientes de que hay áreas en nuestra vida que si exhiben esta cualidad de lo que vamos a hablar hoy, de lo que es el orgullo, nosotros podamos decir también como el Señor, no vamos a tolerar esto en nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos creen que la humildad es importante? Para ser humilde tienes que bregar con tu orgullo. Para ser humilde tienes que ser enseñable. Para ser humilde y poder escuchar y ser dirigido por Dios, el orgullo tiene que ser derribado en tu vida. Venimos al Señor y nos crían con fortalezas de orgullo, muros de orgullo en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y cuando Dios viene a nuestras vidas, son áreas de nuestra vida, formas de pensar, formas de actuar, formas de comportarnos que Dios no va a tolerar, pero a la misma vez con su amor va a corregir. Amén. Porque Dios, siempre digo de Dios como un buen cirujano. El cirujano nunca va a operar lo que está bien. Nunca va a remover lo que está bien en tu vida. El cirujano va a remover lo que está mal. Y tú sepas que todas las áreas de nuestra vida han sido afectadas por el orgullo. Nuestra autoestima fue afectada por el orgullo. Nuestra forma de hablar se afecta por el orgullo. Nuestra identidad se afecta por el orgullo. Nuestra forma de servir a otros se afecta por el orgullo. Nuestra forma de ver el mundo y la forma en que damos prioridades a las cosas se afecta por el orgullo. O sea, cada área de tu vida, inclusive a veces de la vida cristiana, está afectada por el orgullo. Y si no trabajamos con esto, no vamos a poder ser humildes. Y si no somos humildes, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los que son sabios en su propia opinión. La Biblia dice que en un salmo que Dios mira de lejos al altivo, mas atiende de cerca al humilde. Ahí está un corito de esa canción.
O sea, son cosas que sabemos, pero el orgullo está ahí latente y usted tiene que continuamente luchar contra el orgullo como Dios lo hace. Y por eso quise empezar con este texto. Hubo una vez hay una historia de un ciervo que tiene unos cuernos bien lindos, bien lindos, bien lindos. De esos cuernos como los venados de Navidad, que tienen unos cuernos bien grandes, imponentes. Una vez yo fui muchas veces de las que he ido a Santa Cruz, que Santa Cruz es una islita como Puerto Rico, pero bien chiquita. Y tengo que subir a un radar y en el camino tengo que coger por un monte que está medio baldío, perdido, y encontré venaditos allí. Y yo, mira, hay venaditos en Santa Cruz porque en Puerto Rico no hay. Bueno, son paréntesis. Pero el punto es que este ciervo tenía estos cuernos bien lindos, bien imponentes, y fue a tomar agua y se vio en el reflejo del agua y dijo, wow, qué cuernos más lindos yo tengo. Estos cuernos son la cosa más maravillosa que yo tengo. Pero cuando vio sus piernas, dijo, qué piernas más feas y flacas. O sea, se gloriaba de sus cuernos, pero de sus piernas se burlaba. Él mismo decía, qué piernas más feas me dieron, pero mira qué cuernos más lindos yo tengo. Y de momento llega un león. Y el león se pone allí como en posición de ataque. Y allá llega el ciervo y dice, me tengo que ir corriendo. Y de varios saltos, esas piernas flacas le dieron la escapada del león. Y siguió corriendo y el león detrás de él y sus piernas salvándole hasta que se quedó enredado por los cuernos que tenía en un arbusto. Así que aquello que se gloriaba el ciervo de lo más lindo que tenía fue lo que lo mantuvo destruido, pero aquello que él pensaba que era lo peor de él, lo mantuvo de pie. Y así es el orgullo en nuestras vidas. Aquello que nosotros pensamos que es nuestra fortaleza se puede convertir en nuestra mayor debilidad. Y aquello que pensamos que es nuestra mayor debilidad, Dios lo puede usar para su gloria y para su honra. Y el orgullo opera así, de esa misma manera. Dios no solo odia el orgullo, sino que le declara la guerra. Y usted como buen creyente tiene que declararle la guerra al orgullo. Qué triste ver políticos orgullosos que no saben aceptar su rol, su error, su hablar muchas veces es de prepotencia. ¿Ve? Que se ven superiores a los demás, a los que sirven. Qué triste se ve un atleta orgulloso que no acepta consejos, que no sigue las instrucciones de su entrenador, luce mal, contamina al equipo. Qué triste se ve un cristiano orgulloso, hace lucir mal el evangelio, hace lucir mal su familia, hace lucir mal a él mismo. Tarde o temprano terminará mal él, porque el que no es orgulloso, el que no es humilde y el que es orgulloso no recibe la instrucción de manera correcta, porque no está luchando con el enemigo que todos que tenemos en nuestras vidas. Dios no tolera el orgullo, no lo toleró en el cielo, no lo toleró en el templo, no lo toleró en la iglesia y no lo va a tolerar en tu vida. Dios no toleró el orgullo en el cielo. Eso es. Y pensamos que la va a tolerar en nuestra vida. No, tenemos que tener mucho cuidado. El orgullo es un asesino silente. Está ahí. Y muchas veces nosotros disfrazamos nuestro orgullo de características humildes. Y tenemos que tener mucho cuidado. Dios está trabajando con nosotros. Diga conmigo eso. Dios está trabajando conmigo. Amén. Entonces, la palabra orgullo, podemos decir que el orgullo es un espíritu de soberbia, de alguien que se siente superior. ¿Está bien? Tiene que ver con arrogancia. Tiene que ver con una actitud de superioridad. Tiene que ver con altivez, con desdén. Tiene que ver con
con un espíritu de no recibir consejos, de no buscar dirección. Es un espíritu que resiste. Una señal de los últimos tiempos, según 2 de Timoteo 3:2, es que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros y vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, o sea, ingratos. De todas las características que se hablan de las personas de los últimos tiempos, varias tienen que ver con el orgullo. El orgullo es una autoestima desproporcionada e irracional que usualmente va acompañada de un trato rudo hacia los demás. ¿Quién dice amén o dice ay? Amén. Es un intento de aparecer mejor de lo que realmente somos. El orgullo usualmente nos hace trabajar con el ganar aplausos, o nos hace reaccionar con amargura e ira cuando no se me toma en cuenta. El orgullo es una alta opinión de mí mismo. Amén. El orgulloso tiene un alma pobre, pequeña y mezquina. No es generoso, no da, porque le gusta engrandecerse en cada área de su vida. Pero hay varias causas de la naturaleza orgullosa. Vamos a ver la primera. Es seguir el concepto de éxito del mundo. Es una de las causas del orgullo. Queremos los mismos logros del mundo, queremos la aceptación del mundo, queremos la riqueza del mundo, queremos las habilidades del mundo. Y si mis colegas tienen esta certificación o tienen esta licencia o tienen estos estudios o estos títulos, muchas veces el orgullo va a entrar por ahí, tienes que ser como ellos. Y a veces en el mundo laboral lo que hay es un espíritu de competencia, que a veces es destructivo. Porque cuando yo lo hago para mejorar mi autoestima, mira, nuestro valor está en Dios. Amén. Nuestra fortaleza está en Dios. El Salmo 52:7 dice: el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de su riqueza y se mantuvo en su maldad. O sea, aquel que confía en sí mismo demasiado y no pone su confianza en Dios, termina practicando el mal. Entonces, seguir el concepto de éxito del mundo es una de las causas del orgullo. Mire la palabra de Dios, mire cómo es la iglesia. Pregúntese si usted es un discípulo como los discípulos de Cristo, que luego de ver a Jesús resucitado y haber ellos creído verdaderamente, se dedicaron a poner como prioridad a hacer la voluntad del Señor y del Evangelio, hasta dar su vida por eso. Versus el cristianismo de ahora, que muchas veces lo que nos vende es tener buenos likes, buenas páginas, buenas carreras, simplemente, y todas esas cosas son la prioridad de nuestra vida, versus poner el reino de Dios primero y hacer la voluntad de Dios primero. Otra causa del orgullo es tratar de eliminar la baja autoestima, tratando de satisfacer las necesidades emocionales que uno tiene sin tomar en cuenta a Dios. Hay gente que piensa que uno debe amarse incondicionalmente, pero si sacas a Dios de la ecuación lo vas a hacer mal. Tú te puedes amar incondicionalmente a ti mismo con tus problemas, con tus luchas, eso está bien, pero si Dios no está ahí, vas a amar tu pecado. Vas a amar las áreas malas de tu vida. Y las vas a tolerar. Y te vas a conformar. Hay gente que busca el sentido de valor personal porque quiere eliminar la baja autoestima que tiene, tratando de satisfacer esa necesidad. Pero si lo haces sin Dios, vas a tener problemas. Hay gente que necesita seguridad porque lo han herido,
porque lo han tratado mal, porque las personas que están alrededor no lo aprecian. Pero si Dios no está en el asunto, te puedes volver en una persona orgullosa y vengativa. Porque hay necesidades emocionales no cubiertas y tú no puedes trabajar tu necesidad emocional si Dios no está presente y dirigiendo tu vida. Es como tratar de arreglar un carro sin un mecánico que no sepa de carro. O sea, nuestro ser lo diseñó Dios. Él diseñó tus emociones. Él diseñó tu mente, tu corazón, tu cuerpo. Si quieres sanidad para tu vida, ve dónde es que te creó. Amén. Lee el manual de instrucciones, la palabra de Dios te da. Busca la dirección del Señor. Amén. Mira lo que dice Ezequiel 33, versículos 31 y 32. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como el pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obras. Antes hacen halagos con sus bocas, la autoestima, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Es bonito lo que me está diciendo Ezequiel. Creo que lo que el pastor dice es correcto. Oh, ese culto estuvo tremendo. Pero para ellos es como una canción que se va, te halagan, pero en realidad no quieren cambiar. No quieren porque eso no alimenta su concepto de autoestima. Tenemos que tener mucho cuidado. Otra causa del orgullo es liberarse de la culpa del pecado por medio de logros personales. La única manera de liberarme de la culpa del pecado es aceptando el sacrificio de Cristo por Él. No podemos autojustificarnos. Ningún logro personal va a sustituir tu necesidad de lidiar con el orgullo que hay en tu vida. ¿Sí? Nada de lo que hayas hecho en el pasado, que fue desobediencia a Dios, lo puedes subsanar ayudando al prójimo, teniendo buenas notas en la escuela, yendo a la universidad. Todo eso está ahí. No es una balanza de obras buenas y obras malas, como a veces dicen en la cultura secular. No, que las obras buenas superen las malas. El problema es que no simplemente son las acciones, es que nuestra naturaleza es orgullosa. Tenemos esa tendencia a justificarnos. Tenemos esa tendencia a querer tener la razón. Tenemos esa tendencia a que la forma en que hemos organizado nuestra vida es la correcta. Tenemos esa tendencia a creer que nuestra opinión es más importante que la de Dios. Y usted me dice, no, pastor, yo no creo eso. En realidad yo creo que la opinión de Dios es más importante. Primero que nada, que Dios no tiene opinión. Dios establece su voluntad. Y yo me rindo. ¿Usted me sigue, hermano? Entonces, si lo que Dios te dice te suena bonito, pero no es suficiente para cambiar tu vida, hay un problema. A veces es el orgullo que está ahí latente en nuestras vidas. Las buenas obras, podemos caer en el perfeccionismo de las buenas obras para tratar de justificar nuestra vida pasada y nuestros errores y decir yo no necesito a Dios porque yo he cambiado por mi propia cuenta. Primera de Orgulloso 1, capítulo 1. ¿A quién hace eso por ahí? Que hace buenos videos graciosos. Las buenas obras nunca sustituyen tu necesidad de buscar la humildad en Cristo. Gloria a Dios por las obras que podemos hacer, que Él nos permite hacer, pero las obras no nos hacen humildes. Es el Espíritu Santo el que nos hace humildes. Amén. Amén. Romanos 10:3 dice que hay gente que ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia.
y no se sujetan a la justicia de Dios. ¿Ve? No nos podemos justificar con nuestras propias obras, con nuestra propia justicia, porque eso es lo que hace un orgulloso. No haga nada más que tocar un punto sensitivo entre una amistad o entre un matrimonio o entre hermanos donde uno le saque en cara algo a otro, el otro rápido va a decir, pero mira todo lo que yo he hecho. Porque nos gusta justificarnos en vez de decir, contra, tienes razón. Ah, pero tú te fijas solamente en lo malo mío. Bueno, Dios también. Y tiene paciencia con nosotros. Amén. Porque Dios quiere transformarnos y cambiarnos. O sea, tenemos que ser humildes. Tiene que estar al lado tuyo, tenemos que ser humildes. Y el que está atrás también, y el que está al frente, por si acaso. El orgullo tiene otra causa y es concentrarnos demasiado en nosotros mismos, en lo que a mí me interesa, en desarrollar confianza en mis habilidades, en mi tiempo, son mis cosas, en mi dinero, es como yo pienso, es como yo quiero. Trae con una persona orgullosa continuamente lucha, si quiere cambiar con ese pensamiento del yo. Porque el que no quiere cambiar no lucha. Simplemente dice, esto es lo que yo voy a hacer y ya. Pero el que quiere cambiar lucha entre, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. No son mis intereses, son los tuyos. Tengo este plan, pero ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Estás dispuesto a tirar los planes a un lado porque los planes de Dios son más importantes? Porque quizás una persona que tiene autoridad sobre tu vida te quiera colocar en otra posición, en otro lugar. ¿Ves? Porque te pide un poco de esfuerzo extra. Estás dispuesto a ser moldeable, a ser flexible y dejar de concentrarte en ti mismo y concentrarte en lo que Dios quiere hacer, en cómo Jesús tiene que verse en tu vida. ¿Alguien dice amén? Entonces no es mi placer, no es mi satisfacción, todo es mi autoestima, mi respeto a sí mismo. A mí nadie me va a dañar el día. ¿Me sigue? Todo es yo soy el centro. Y por querer Satanás ser el centro, Dios lo expulsó del cielo. Y el que quiera ser el centro en la tierra, pues Dios lo va a expulsar de la tierra. Pero hay esperanza. Hay esperanza para el creyente que decide hacer la voluntad del Señor en humildad. Amén. Entonces hay muchas creencias falsas. Nos decimos a nosotros mismos muchas veces que es importante sentirnos apreciados, ¿verdad? Sentirnos importantes, trabajar duro. Y yo creo mucho en el trabajo duro, pero tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es la meta? ¿Trabajar duro para qué? ¿Cómo Dios se está viendo en ese trabajo duro? ¿Cómo nuestros ingresos tienen un propósito eterno? ¿Cómo podemos bendecir a otros? ¿Me sigue, hermano? Entonces tenemos que tener, porque la raíz del problema está ahí. Hay otros pasajes del orgullo que quiero que vayan conmigo. Vamos a verlos con calma. Proverbios 3:34. Y vamos a dejar que la palabra misma nos ministre. Amén. Y si usted, esto no lo dice las notas, pero si usted está apuntando, ahí anota estos textos y vaya encadenándolos con los otros. Proverbios 3:34 dice: el Señor se burla de los burlones, pero brinda su favor a los humildes. Proverbios 16, versículos 18 al 19. Este texto muchos lo conocen. Proverbios 16, 18 al 19. La soberbia precede al fracaso y la arrogancia anticipa la caída.
Es mejor ser humilde entre los humildes que compartir despojos con los soberbios. El que comparte despojos es alguien que ganó una guerra. Es alguien que está en victoria. Es alguien que tuvo un gran logro, un gran triunfo. Que tiene mucho material. Que alcanzó estatus. O sea, eso lo quiere decir, pero la Biblia dice que es mejor ser humilde. Las victorias terrenales no se comparan con el carácter humilde que Cristo nos modeló. Persigue eso. Persigue eso. Porque si no, la soberbia anticipa una caída grande. Y mientras más grande pensamos que estamos, más grande va a ser la caída. ¿Usted me sigue, hermano? Vamos a poner el ejemplo del mismo diablo, caído del cielo, que es del mismo trono de Dios. Veamos el ejemplo de David. Vamos a censar el pueblo de Israel. Quiero saber cuánta gente tengo en mi ejército. Es que yo quiero, ¿por qué le importaba a él saber cuánta gente él tenía? Porque la Biblia dice que el orgullo, el tentador, el mismo Satanás lo tentó. Una de las pocas veces que se menciona a Satanás en el Antiguo Testamento es ahí. Ay, pero ¿y qué malo tenía eso en que David censara al pueblo? Nosotros censamos a la gente, cada 10 años hay un censo. La motivación era el problema. Lo que había en el corazón de David era el problema. Él quería saber cuán fuerte era su reinado, cuán fuerte él había llegado a ser. Y la fuerza del reino de David nunca estuvo en sus habilidades para ser rey. Fue en el respaldo de Dios que tenía sobre su vida. Y por haber censado al pueblo, Dios lo tuvo que castigar. ¿Usted me sigue, hermano? El problema es la motivación. El problema es querer hacerlo para ver cuán importantes somos, cuando en realidad lo que debe tener importancia en nuestra vida como siervos de Dios es lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Alguien dice amén? Jeremías 9, 23 y 24. Este pasaje está tremendo, este me gustó mucho, márquelo. Jeremías 9, 23 y 24. Así ha dicho el Señor: no debe el sabio vanagloriarse por ser sabio, ni jactarse el valiente por ser valiente. O sea, aunque tengas habilidades, no te jactes de ellas. Ni presumir el rico por ser rico. Quien quiera vanagloria, o quien se quiera vanagloriar, que se vanaglorie en entenderme y conocerme. Porque yo soy el Señor que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen. O sea, es una invitación que Dios, que Jehová nos está haciendo, y que si hay algo importante en tu vida, algo que debe ser sobresalir en tu vida, debe ser tu deseo de buscar y conocer quién es Dios. Y entender su voluntad y entender sus caminos. Pero para eso se le quiere humildad. Amén. Y Dios nos las va a dar en el nombre de Jesús. Mateo 23, 12, Jesús dijo: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y tenemos que tener cuidado, porque hay muchas circunstancias que humillan a la gente, pero no necesariamente las hacen humildes. Una cosa es ser humillado y otra cosa es ser humilde. El que es humillado muchas veces delante de la gente o se expone a una debilidad, o se expone un pecado, o se expone una situación en su vida que él no quería que la gente supiera. ¿Ve? El que es humillado a veces públicamente o delante de alguien tiene una decisión que tomar. ¿Qué hace cuando sale a la luz quien verdaderamente es?
o asume una actitud de humildad y dice, fallé, pequé y quiero corregirlo, o hay gente que aún siendo humillado no cambia. Ser humillado por las circunstancias no es volverse humilde. Es más, el enemigo quiere humillarte. Porque el enemigo usa el orgullo para que caigas y después burlarse de uno. Mira para allá. Ese no era el que oraba. Ese no era el cristiano del salón. Ese no era el cristiano ese no era el que bebía. Ese no era el que decía que... Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Porque una cosa es ser humillado y otra cosa es ser humilde. La Biblia dice que el que se enaltece, Jesús dijo, será humillado. Pero el que se humilla será enaltecido. Entonces yo quiero que no sean las circunstancias las que me humillen, sino yo quiero que sea mi yo, mi decisión, humildemente someterme. El que se humilla será enaltecido. Y Dios lo hace, como dice las cartas de Pedro, cuando Él entiende que es tiempo de enaltecernos. No cuando nosotros escojamos. No buscamos las primeras posiciones, no buscamos las primeras plazas, no buscamos las cosas sobresalir por nuestras propias cuentas. Cuando el Señor quiera ponerme en gracia, el Señor lo va a hacer. Amén. ¿No habrá alguien me dijo, pastor, no se ponga a servir tanto? Y no tiene que limpiar, y no tiene que decir. Yo le digo, no, pasa que eso me mantiene humilde. Eso me mantiene humilde. Y porque el día en que yo diga que no soy lo suficientemente grande como para no hacer ciertas cosas, tengo que tener cuidado. Todavía tengo que limpiar el toile en mi casa. Y eso lo hago para la gloria de Dios. Todavía tengo que cortar la grama. No, pero es que yo pago, es que yo he visto que se pierde cierta devoción cuando delego todo lo que se supone que me toque a mí a otras personas. Y se pierde cierta humildad cuando lo que se supone que hagas tú, otras personas lo hacen por ti. ¿Me sigue, hermano? Entonces tenemos que ser humildes. Es mejor yo decidir ser humilde. Ser humilde es una decisión voluntaria. Ahí es que Dios comienza a trabajar en tu vida. Amén. Entonces tenemos que ser cuidadosos. No es lo mismo ser humillado que ser humilde. El que se humilla se creyó que podía solo. Se creyó que podía salir con la suya. Pero las circunstancias, el enemigo y la gente humillan a otros porque también quieren ser primero. Pero Dios te invita a que seas humildes, a que te humilles a ti mismo, a que te sometas a la voluntad del Padre. ¿Ves? A ese corazón Dios lo exalta. A ese corazón Dios lo levanta. Amén. Entonces Dios quiere hacer eso. El mundo nos enseña que no admitamos debilidades, pero la palabra de Dios nos enseña que nos deleitemos en nuestras debilidades. No seamos como el siervo que critica las piernas que lo salvan y se gloria en los cuernos que lo enredan. Entonces nosotros tenemos fortalezas y debilidades. Gloria a Dios por la fortaleza, pero mis debilidades también Dios las va a usar. No hay problemas en admitirla. No hay problemas en decir no puedo, no sé, necesito aprender, necesito crecer, pero no se quede ahí y haga pasos para seguir aprendiendo. Humíllese el plan de Dios. Amén. 2 Corintios 12:10 dice que yo me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo reconozco mi debilidad, algo que el mundo no entiende y que no practica. Cuando yo reconozco mi debilidad en las circunstancias y también en mi vida, Dios usa eso para su gloria y para su honra. Amén.
El mundo me enseña que busque mis derechos por encima de la restauración de otras personas. Yo cuando me convertí al Señor renuncié a mis derechos personales. Y la palabra de Dios me enseña, Jesús me enseña en el Sermón del Monte a relacionar con el espíritu opuesto. Que si me odian, yo ame. Y Jesús me enseñó a amar a los enemigos. Mire, para amar a los enemigos el orgullo tiene que estar casi nulo en nuestras vidas. Jesús no dijo si quieren amen a los enemigos. Jesús dijo, no, mis discípulos aman a los enemigos. Que si me dan en una mejilla, le ponga la otra. Y hay gente que dice, no, eso no es literal. Bueno, ¿y cómo Jesús lo dijo? Eso era lo que pasaba con los soldados romanos. Que te daban una bofetada frente de todo el mundo a ver qué tú ibas a hacer. Como ellos tenían el poder para decirte hacerlo. Porque si te rebelabas en contra de ellos, te metían al preso. Entonces mucha gente empezaba, entonces Jesús les enseñó a sus discípulos a relacionar con el espíritu opuesto. Esta persona me odia, yo le voy a enseñar lo que es el amor. No es fácil, porque a mí sí me da una oferta. A que el único yo he visto que ha hecho eso, bueno, no lo vi yo, él me lo contó mi papá, que estaba en la high school y cuando se convirtió y que un moreno le dijo, no, que la Biblia dice que si te doy una bofetada, tienes que poner la mejilla. Y se lo dijo en serio. Y papi le dijo, sí, te la voy a poner, pero una vez. Algo así fue. Y se la dio. Y no peleó. No está fácil. No está fácil que aquel que hable mal de ti en el trabajo, ahora tú tienes que aguantarte. Porque el defensor de tu causa es Dios. ¿Me sigue? No quiere decir que usted no tenga foro, que usted puede exigir ciertas cosas bajo la ley. Usted tiene el derecho de exigir ciertas cosas bajo la ley. Pero usted no va a hacerlo de una manera que destruya o que se enaltezca su orgullo. Usted lo va a hacerlo de una manera que un cristiano lo haría. Usted va a poner sobre la mesa, esto es lo que yo me merezco, esto es lo que yo soy y yo no quiero que me traten así. Pero usted nunca va a tratar a esa persona como la persona la está tratando a usted. ¿Me sigue? ¿Están aquí conmigo? Entonces, yo renuncié a mis derechos personales en ese sentido cuando me convertí. Mire, la gente que trabaja en fast food tiene que ser la gente más paciente del universo. Yo no sé cómo ellos lo pueden hacer, porque todas las malas palabras, todas las faltas de respeto que a veces hasta he visto hasta cristianos haciéndole. Porque no le dieron la comida rápido o porque se tardaron. Mira, son humanos, nadie quiere trabajar, están sobrecargados y están en una compañía que les decide producción. Bendito, sí. No tienen tiempo para descansar. Hay un montón de viejitos. Ustedes reaccionen con el espíritu opuesto en este mundo. Sea cordial, sea gentil, demuestre el amor de Cristo por las demás personas. Amén. Porque siguen siendo humanos. O sea, el creyente renunció a ese derecho personal. Todavía estamos pagando por algo. Todavía podemos decir, mira, esto no me gustó, esto no quedó bien, no se supone que sea así, yo no pagué por esto, pero hágalo amablemente. Exacto. Porque usted no va a reaccionar de la misma manera. Alguien dice amén o diga ay. Amén. El evangelio también se mete ahí. Claro que sí. Y yo me acuerdo que jugando baloncesto tuve que cambiar cosas en mi vida también. Porque hay unas frases que se dicen en la cancha que ya tuve que dejar de decir. Que cuando yo le contaba después a mi esposa, mira, la cancha de esto es una frase común. Y ella decía, ¿qué?
Sí, porque hay una jerga en el baloncesto. Y esa jerga es bien promiscua y bien de calle. ¿Ves? Pero yo renuncié a eso por amor a Cristo. Para que se vea Cristo en mi vida, hay que ser humilde. ¿Me siguen? Mejor que me reconozcan por lo que yo sé hacer bien, que sean ellos que digan, yo echármela, porque a veces pasaba en el juego que si alguien se la echaba porque metió un canasto y como que la perdían. Y el que ríe último ríe mejor, dice la palabra, ¿verdad? No solo dice la palabra, solo dice. Dice primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. No te estás humillando bajo cualquier cosa, te estás sometiendo voluntariamente a una mano que es poderosa, que tiene el poder para levantarte, tiene el poder para volverte a hacerte reír, para restaurarte, para cuidarte, pero tienes que estar humillado y aguantar mientras estás en la mano de Dios y resiste el embate, el ataque, el espíritu contrario que viene a destruir. Tú humildemente esperas a que sea Dios quien te levante. Cuando Él entienda, ¿usted sabe qué? Las cosas que usted no se pueda resolver aquí en la tierra, Dios te va a hacer justicia en el cielo. Porque he escuchado a muchos cristianos por ahí y predicadores y pastores enseñando, ¿no? Que tú vas a ver cómo Dios te va a restituir. Yo te voy a decir, hermano, hay cosas que no las vas a ver aquí en la tierra. Hay gente que nunca te va a pedir perdón. Hay gente que nunca va a reconocer su error. Al igual que tú, ten cuidado. Lo puedes hacer con otras personas. Tenemos que cuidarnos en ese aspecto. Porque hay cosas que no se van a resolver. Hay dinero que perdiste por la mala decisión de alguien que no te lo van a restituir. Pero al fin y al cabo, en la poderosa mano de Dios, en su presencia, sí vas a ser restituido. Porque Dios está mirando cómo reaccionamos en cada circunstancia de nuestra vida. La verdadera justicia, cuando la miramos desde el punto de vista eterno, hermano, Dios va a restaurar nuestras vidas y al que es justo Dios lo va a glorificar. Y estudiando el asunto del cielo, ¿usted sabe qué? Que hasta las vestiduras que vamos a tener, tiene la esposa del Cordero, dice la palabra, que las vestiduras son las obras justas de los santos. Y yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Él va a coger esa paciencia que tú tuviste, esa obra que tú hiciste, ese corazón que no se dejó contaminar con tanto odio, con tanta maldad, que no se enorgulleció, sino que se mantuvo humilde, y Dios va a convertir esas acciones en tu traje de novia. Búscalo, Apocalipsis 19 y 20 y 21 por ahí. Y después me cuenta si estoy mal o bien. Pero lo que dice ahí, cuando cantamos que se vistió de lino fino, dice ahí, lo dice. Y esa vestidura blanca son las obras justas de los santos. Dios va a hacernos justicia. Dios va a hacernos justicia. El orgulloso busca reconocimiento y alabanza para sí mismo. Él mismo se halaga, él mismo se bendice, él mismo esto, mismo lo otro. Pero el humilde acepta el reconocimiento solo cuando viene de parte de los demás. No es que lo niegues tampoco. Porque si alguien dice que hiciste algo bien, tú dices gracias, gloria a Dios por eso. Si no, que decir, no fui yo. No, si tú hiciste algo bien, hágalo. O sea, acepta el reconocimiento cuando viene de parte de otro. Porque el que es la falsa humildad lo rechaza. Pero el orgulloso continuamente se pasa hablando de sí mismo. Mira lo que dice Proverbios 27:2. Alábate el extraño y no tu propia boca. El ajeno y no los labios tuyos. Que si hago algo bien, que sea otro el que lo reconozca. Porque al fin y al cabo mi verdadera audiencia es Dios.
Y el humilde lo entiende, el orgulloso no. Mi verdadera audiencia es el Señor. Amén. Si limpio, si cocino, si barro, si trabajo, si soy papá, si soy esposo, si soy soltero, todos tenemos una responsabilidad delante de Dios. Tu audiencia es el Señor. Lo que hagas, tu obediencia, hazlo para Dios, no para el ojo de los hombres. Amén. Amén. El orgulloso quiere vengarse rápidamente, pero el humilde está dispuesto a restaurar, está dispuesto a pasar por alto ciertas ofensas para esperar la justicia de Dios. ¿Sabe que cuando uno estudia esto de la ley de la justicia, por eso es que los países que tienen el sistema judicial basado en los principios judío-cristianos prefieren dejar libre al culpable? Porque la meta no es dejar libre al culpable, la meta es no meter preso al inocente. Porque para ellos, los que formularon, ¿verdad?, este sistema de gobierno, es peor meter a un inocente a la cárcel que dejar al culpable inocente, que dejar al culpable libre. Porque hay espacio para la justicia divina. Se cree en el sistema legal judío-cristiano, en la parte filosófica, ¿verdad?, no en la parte práctica, que tarde o temprano el culpable va a pagar. Pero si yo condeno a un inocente, le troncho su vida. Por eso es que usted tiene que probar en el sistema judicial que el inocente es culpable más allá de toda duda razonable. Usted puede decir, pero nadie de la justicia divina se va a escapar. ¿Me sigue, hermano? Ahora, hay otros sistemas que tienen otra filosofía y hay gente que piensa que debe ser lo contrario, ser culpable hasta que se demuestre que eres inocente. Eso está difícil porque cualquiera te puede acusar. ¿Me entiendes? Pero lo que quiero decir con esto es que nosotros entendemos cuando estudiamos la palabra y nos sometemos a la voluntad de Dios que hay cosas que nos van a suceder que no sabemos ni por qué nos sucedieron, por qué nos hicieron eso, por qué actuaron de esa manera, y nosotros estamos dispuestos a esperar a que Dios ejecute su manera de vengar y su manera de establecer justicia. Y eso requiere humildad, requiere paciencia, porque no es mi justicia, es la de Dios. Cuando Dios ejecuta su justicia, Él lo hace. A veces en esta vida, a la gente que siembra le da lo que cosecha, la gente cosecha lo que siembra. Pero sabe que si no se da en esta vida, Dios establece su justicia. Amén. Entonces, el orgulloso actúa de esa manera. El orgulloso busca la sabiduría del mundo a través de los intelectualismos, a través del conocimiento. Y para él eso es más importante, pero el humilde busca la sabiduría de Dios. Dice Proverbios 9:10 que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mucha gente, doctores, médicos, gente con muchos estudios, con familias destruidas. Y a veces el que tiene pocos estudios tiene una familia sana. Porque uno confía en Dios y otro no. Amén. Porque uno se lo guía en su propia prudencia, en sus propios logros. Tenemos que tener mucho cuidado. El orgullo puede venir de muchas maneras. El principio de la sabiduría no es la experiencia. No es que yo tengo ya tanta edad, yo tengo tantas canas. No. El principio de la sabiduría no es eso. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es no tomar decisiones sin consultarle a Él. Es respetar su presencia, honrarlo cada día. Hermano, ¿tenemos que lidiar con el orgullo o no? ¿Tenemos que lidiar con el orgullo? El orgulloso no busca consejo de otras personas. Pero el humilde sí. El que obedece el consejo es sabio. Proverbios 12:15. También hay otro pasaje que dice
que en la multitud de consejos está la victoria, está la sabiduría. Entonces, pregunte. No sea como los hombres que no se atreven a preguntar direcciones porque saben siempre para dónde van y terminamos perdidos. Pregunte. No sea orgulloso. Muchas cosas se pueden evitar si usted pregunta. No sé cómo ser buen esposo, no sé cómo lidiar con esta situación. Pregunte, busque ayuda, busque consejería, busque dirección. Siéntese con el pastor, con un líder, con un hermano maduro en la fe. Oren juntos, busque dirección al Señor. No hay vergüenza en preguntar y en buscar consejos. El humilde lo busca, lo procura. Eso es. Lucha. Amén. Amén. Lo dejo con esto. El orgulloso tiene un alto concepto de su imagen, pero el humilde tiene cordura para hacerse de un concepto personal que está equilibrado, que está balanceado. Y eso lo vemos en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. O sea, que no pienses de ti con locura. Lo que está diciendo implícitamente ahí, ¿no? Piensa de ti con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Entonces no voy a pensar más de mí de lo que debo de pensar. También dice ahí, si lo estudiamos el texto, que no debes pensar menos de ti de lo que debes de pensar. No, piensa de ti con cordura. Piensa de ti que tienes un Dios que va a usar esas debilidades, que las puedes reconocer, que no tienes miedo en las áreas que has fallado anteriormente, porque ya están en la presencia del Señor, ya están perdonadas, ya están lavadas, pero cada día necesitas de Dios. ¿Ves? Y necesitas fe. ¿Ves? Y Dios te dio una medida de fe para que logres eso, pensar de ti con claridad. Y Dios lo hace. Entonces Dios quiere trabajar con nosotros la humildad. Porque el orgulloso busca la aprobación de otros, pero el humilde desea la aprobación de Dios. Entonces usted tiene que decidir cómo usted va a escoger ser grande. Si con las reglas del reino o con las reglas del mundo. El mundo se halaga, el mundo ejerce su grandeza cuando se puede tener poder sobre otros, controlar las cosas, controlar la gente. Pero el humilde renuncia a controlar las otras personas, sino que encontramos la grandeza, como dijo Jesús, al servir a los demás. El que quiera ser grande sobre vosotros, humíllese siendo vuestro siervo. Por eso es que el servicio es tan importante. Por eso es que integrarse a la casa de Dios, a la familia de la fe y aportar es importante. ¿Por qué? Porque lo mantiene humilde. Por eso es que cuando tú veas ciertas necesidades en tu caminar diario, trata de hacer algo por ellos. Aunque te desvíe la agenda un poco, trata de hacer algo por ellos. Si tienes un poquito de tiempo libre, trata de bendecir a alguien. O sea, mire a su alrededor, hay mucha necesidad. El humilde, Dios lo usa para suplir esas necesidades. Pero el orgulloso dice, no, yo tengo mi agenda. Entonces déjese ayudar, déjese dirigir. Entonces no percibimos la humildad como una debilidad, sino percibimos la humildad como una fortaleza. La humildad de Cristo es la mejor y única medicina para el orgullo. Siga. Es la mejor y única medicina para el orgullo. Usted quiere ser humilde, sea como Cristo. Y dice, Señor, que esa humildad que tú tenías,
que aún siendo Dios, dice Filipenses 2, tomaste forma de hombre. ¿Ves? No buscando nuestro propio interés, dice Filipenses 2:4, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que nuestra humildad nos va a llevar a la obediencia, a hacer la voluntad de Dios. Pero el orgullo va a resistirse a la voluntad de Dios. Entonces, o humilde o orgulloso. 6 cosas detesta Jehová. La mirada altiva, el corazón orgulloso es una de ellas. No toleremos esas áreas en nosotros que no quieren cambiar, que se resisten al crisol de la palabra de Dios, que se resisten a lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque Dios mira de lejos al altivo, pero mira de cerca y atiende al humilde. Esta si nos ponemos de pie, vamos a orar. Y quiero que el Señor nos haga humildes, nos haga una iglesia humilde, una iglesia sana. Tiene designación Filipenses 2. Úsenlo en sus devocionales de esta semana, porque el ejemplo perfecto de humildad nos dio Jesús. Entonces vamos a arrepentirnos colectivamente. Vamos a decirle al Señor, ahí en tu propia palabra, dile: Señor, trabaja con mi orgullo. Trabaja con mi orgullo. Dame un corazón humilde. Dame un corazón humilde. Ayúdame, Señor, a buscar el consejo de tu palabra. Ayúdame, Señor, a reaccionar con el espíritu opuesto. Ayúdame, Señor, a crecer, a amarte, a servirte, a darte lo mejor. Ayúdame, Señor, a darte la gloria y la honra. Oh Dios mío, te necesitamos. Ayúdame, Señor, a servirte con humildad. Dios mío, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gloria y la honra y la alabanza. Gracias porque estás formando una iglesia humilde, porque estás formando una iglesia que te ame, que te busque, que te necesite, que creemos esa dependencia de ti, porque sabemos que somos débiles. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que te glorifiques de manera especial. Gracias, Señor, porque tú lo estás haciendo. Dile: Señor, moldea mi carácter. Dame humildad de mente. Dame humildad de pensamiento. Dame un espíritu enseñable, Señor. Ayúdame a crecer, ayúdame a perdonar, ayúdame a seguirte, ayúdame a amarte por encima de todo, a establecerte como prioridad de nuestras vidas, que se vea la humildad en el orden tuyo, en mi corazón, en mi carácter. Dios mío, perdónanos cuando nuestro orgullo no te ponemos en agenda. Perdónanos, Señor, cuando pensamos que podemos ser más eficientes, cuando te dejamos para lo último, cuando no te ponemos primero. Perdónanos, Señor, cuando en nuestra propia opinión hemos rechazado el buen consejo. Perdónanos, Señor. Danos humildad, Señor. Danos humildad, Señor. Danos humildad, Señor. Danos humildad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que les dice amén.